Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo lo expresaba en una ocasión anterior como una condición de ser dignos de Jesús, y cualquiera que no esté dispuesto a llevar la cruz no es digno de él. Lo decía así: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. La expresión llevar la propia cruz, en primera instancia, leído así de esta manera, pareciera sostener que cada seguidor de Jesús debería soportar su propia parte de los sufrimientos, los problemas en esta tierra, para de alguna manera ser agradable al Señor y alcanzar el favor de Dios aquí y en el más allá. Pareciera decirnos que es necesario un sacrificio para ser aceptos por el Maestro como dignos de Él. Claro que esto contradice expresamente todo lo que del Señor se declara en los Evangelios, que Él es el único sacrificio aceptable a Dios, entre otras cosas, o la principal, porque Él es el sacrificio del ser perfecto, el Cordero de Dios sin mancha, sin defecto, sin pecado. Solo y únicamente el sacrificio de Cristo es suficiente para satisfacer las demandas divinas del perdón y de la aceptación. Entonces, ¿por qué debemos llevar la cruz? ¿Qué es eso? Es más, el Señor lo plantea de una manera tan grave que dice que si no llevamos la cruz cada día, no somos dignos de Él. ¿Qué significaba para el Señor cuando nos expresó este mandamiento, este deseo, esta petición? ¿Qué es llevar la cruz? Bueno, yo solo intentaré dar una explicación sencilla. No digo que sea la definitiva, pero es la que salta de la manera más clara cuando uno va a la imagen, al concepto que el Señor tenía presente en su mente cuando nos dijo: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Cuando Jesús exhorta a seguirlo tomando la propia cruz, Él hace referencia a una usanza romana de la época, según la cual los condenados a la crucifixión debían llevar ellos mismos su propia cruz hasta el lugar del suplicio. Llevaban el palo transverso de la cruz, porque toda la cruz, ¿verdad?, con todo el vertical, pesaban cientos de kilos, pero sí lo que se llamaba la parte transversal de la cruz, se las ataban, se las acomodaban en los hombros, ¿verdad?, y ellos tenían que hacer como un desfile público, digamos, vergonzoso, humillante, público, y así caminar con eso hasta el lugar donde finalmente era encastrado con el otro palo vertical y ahí sostenido en tierra, y allí era crucificado. Juan 19, 17 tiene la expresión de lo que el mismo Jesús llevó como condenado a muerte por la cruz. Dice: está escrito, llevando él mismo la cruz, llegó al lugar donde le crucificaron. Teniendo en mente esta escena,
como si fuéramos unos espectadores de la época, que estamos allí entre la multitud observando en un día cualquiera de crucifixión la escena de la costumbre y la usanza romana, y vemos pasar un hombre allí cargando su cruz y todos rodeándole, algunos gritándole, algunos simplemente observando, algunos llorando, quién sabe, ¿no? Hay dos cosas muy evidentes que se reconocen, que saltan a la vista, y tal vez viendo esto entendamos mejor, de una manera más sencilla, qué nos quiso decir el Señor con esta enigmática frase. Primero, era evidente que para este pobre hombre cargando la cruz, las cosas del mundo, los placeres que el mundo da, no tenían atracción ya para él. No lo podían de alguna manera atraer, distraer, ocupar, nada de ello. Siendo próximo a la muerte, todos los aspectos materiales, los afanes diarios o la búsqueda del poder, de la riqueza, del dinero, de la influencia sobre el otro, todo eso se deshacía. Era como que el mundo ya no tenía ningún valor para él. Qué alegría o qué sensación le podría dar a este pobre hombre caminando hacia su lugar de suplicio, avisarle que había sido heredero de una fortuna, por ejemplo, que había ganado una postulación, una promoción o lo que fuera, ¿no? Ya todo no tenía valor para él. El mundo ya no tenía valor para él. El condenado a muerte seguía siendo íntegra como persona. No era que había sido anulada su personalidad, su esencia de ser. Pero, sin embargo, para los que le rodeaban, era un ser condenado. Ya no tenía valor ninguno, nadie esperaba nada de él. Su opinión no era importante, ¿no? O sea, nadie quería saber nada de él, solo observarlo mientras iba a ser crucificado. Entonces, en primera instancia podíamos resumir así, que ni él tenía interés en el mundo material, pero ni el mundo ya tenía interés en él. El apóstol Pablo habla de esta realidad del creyente cuando dice a los Gálatas que una vez que estamos identificados con Cristo, el mundo está crucificado para nosotros y nosotros al mundo. Concepto que reafirma Pablo a los colosenses cuando les dice, ¿se acuerdan? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Concepto que también lo expresa de una manera conmovedora el Señor Jesús en el Getsemaní, en la llamada oración intercesora. No es el Señor que dice, oro por ellos, Señor, que los guardes del mal, porque están en el mundo, pero no son del mundo. Lo otro, segundo, que vemos como espectadores de ese hombre portando la cruz hacia el lugar del sufrimiento, y que me puede iluminar un poco qué quiso decir el Señor cuando me dijo, Mauro, lleva tu cruz cada día y seguime. El que no lleva su cruz no es digno de mí. Es que no pasaba desapercibido. Él estaba expuesto. Lo veían. Él era un testimonio vergonzoso, pero en ese caso era un testimonio público también. La usanza romana exigía que tenía que pasar a los lugares más transitados a la vista de todos como una lección, como un testimonio viviente, como un espectáculo a la gente. Y también nosotros, los que fuimos salvos por el Señor,
somos luces, pero no para estar escondidos, mimetizados en el mundo, abajo del cajón del mundo, iguales al sistema del mundo. Fuimos hechos luces para iluminar, para guiar, para mostrar el camino, para hablar del Señor. A veces hay un mito de que el evangelizar es para el que tiene el don para hacerlo, porque no lo siento. Cuando esté bien conmigo, con el Señor, voy a hablar de Él. Eso no está contemplado en la Escritura. Yo tengo que hablar de Él. Yo soy vendedor. Pobre de mí si fuera a hablar de los productos que vendo cuando tengo ganas, cuando estoy animado. Tengo que estar enamorado de lo que hago, de lo que vendo, conocerlo bien, pero tengo que hablarlo, tengo que expresarlo, tengo que mostrarlo, tenga ganas o no tenga. Cuánto más lo que atañe a la salvación de las personas por el testimonio de Cristo. San Pablo lo expresaba tan bien a los filipenses, dice, estamos en medio, y cada vez peor, de una generación maligna y perversa, en medio de la cual tenemos que resplandecer como luminares en el mundo. Bueno, tal vez estos dos conceptos, estas dos cosas que vemos del pobre condenado a la cruz, que llevaba su cruz, nos ayuda entonces a entender. Vemos pasar al condenado llevando su cruz y me veo a mí mismo. Primero, muerto al mundo. Segundo, testimonio viviente, en obra y en palabra del Señor. En conclusión, fuimos llamados por el Señor. Vengan en pos de mí. ¿Querés ser mi discípulo? Mauro, vení en pos de mí. Fuimos llamados al Señor, por el Señor para vivir para Él y su reino y sus intereses, que no son ni el reino ni los intereses de este mundo. Fuimos llamados a dar testimonio de Él. 2, por nuestra conducta primero, irreprochable, por nuestra palabra, hablar de Él, hablar de Él, hablar de Él, sin excusas, sin postergaciones. O dicho de otra manera, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí.